Bueno, buenos días. Nuevamente pido disculpas por las semanas de ausencia por campamento, pero ya volvimos. Em, y como siempre voy a dar un pequeño resumen de lo que habla la parashá de esta semana y agarrar uno o dos temas y simplemente tratar de aprender mensajes que tienen para nosotros en la vida. Entonces, la parashá de esta semana, recuérdense que la semana pasada escuchamos los 10 mandamientos, escuchamos el primer párrafo de la Shema. O sea, una parashá bastante llena. Esta semana es interesante porque, em, volviéndonos a poner en contexto, todo el Humash de Barim que empezamos hace 2 semanas, todo el Humash de Barim es el último discurso de Moshe a Bnei Israel antes de fallecer. O sea, un un mes antes de Moshe fallecer, reunió a todo el pueblo judío y por un mes les hizo como un resumen de todo lo que había sido todo el tiempo que él había estado con ellos y de alguna manera es una repetición de los 4 libros anteriores, pero obviamente donde Moshe da su último mensaje a Am Israel y que se vuelve Humash de Barim, se vuelve parte de la Torá y es absolutamente relevante para todos nosotros. Entonces, en esta parashá Moshe empieza haciendo una promesa que si cumplimos Torah y Mitzvot, nos va a ir bien en Eretz Israel. Y que estamos a punto de conquistar Eretz Israel, pero que sepamos que la conquista de Eretz Israel depende de nuestra conducta. Creo que es bastante relevante para nosotros hoy en día. Baruch Hashem, uno ve que ante la situación que está pasando en Israel, Am Israel ha respondido con incremento de conducta de Torah y Mitzvot de Abat Israel de una forma inigualable y los milagros se están viendo. Yo he repetido esto mucho, pero es que, bueno, no sé si lo he dicho mucho, pero lo he pensado mucho, que de niña siempre me costó entender cómo un pueblo judío de Mitzrayim, que vieron 10 meses de plagas, bueno, 9 meses de plagas, que vieron el mar partirse, que vieron la maná cayendo del cielo, ¿cómo puede ser que no confiaban en Hashem para entrar en Eretz Israel? O sea, ¿cómo pudieron hacer un becerro de oro? O sea, es como que inentendible. Como un pueblo que ve tantos milagros vive y tiene actitudes que pareciera que no viera milagros. Y yo creo que hoy en día estamos viendo los mismos milagros y no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta la cantidad de veces que Hashem ha hecho milagros en Eretz Israel, protegiendo a Eretz Israel, protegiendo a Israel de una manera anormal. Son milagros constantes, pero no los percibimos como tal. Y creo que caemos en lo mismo, de no darnos cuenta, cuando uno vive milagros, no se da cuenta que está viviendo milagros. Y creo que es importante recordarnos que sí estamos viviendo milagros, pero bueno, ese no es el tema que quería hablar hoy. Después Moshe regaña al pueblo judío y les recuerda el hecho que ellos crearon un becerro de oro. También les recuerda lo de Korah, les recuerda a los espías, pero también les habla del perdón de Hashem y de el hecho de que Hashem, si bien se rompieron las primeras tablas de la ley, Hashem mandó a hacer unas segundas tablas de la ley porque hicieron teshuvá. Les recuerda sobre el maná cayendo del cielo y les describe Eretz Israel como una tierra que fluye de leche y miel. Eretz Zabat Halav Udvash, todos conocemos esas palabras. Y también les dice que Eretz Israel tiene la bendición de las 7 especies que todos los conocemos, perdón, en trigo, cebada, en vino no, uvas, higos, granadas, aceitunas que dan aceite y, ¿cómo se dice? Dates. ¿Alguien ayúdeme? Dátiles. Me parecen cucarachas, gracias, dátiles. Em, dátiles que son dulces como la miel. Y Hashem y Moshe les dice que se recuerden que cuando se encuentran con idolatría deben destruirla
cuando lleguen a Israel y conquisten Israel, se van a encontrar con una idolatría, deben destruirla. Y básicamente la Torá termina con, esta parashá termina con el famoso párrafo que todas se saben de memoria, el segundo párrafo de la Shema, Vehaya im Shamoah, que básicamente nos recuerda que si cumplimos la Torá y Mitzvot, Hashem, como consecuencia trae bendición al mundo, no como recompensa, es como consecuencia. Y del caso de no cumplir Torah y Mitzvot, entonces la consecuencia es lo contrario. Y termina recordándonos la importancia de hacer tefilá y nos habla de Tchiyat HaMetim, de la resurrección de los muertos y de la época Mashiach. Hoy yo quiero hablar de un tema que me parece que hay que aclarar, que es todo ese concepto de cuando Moshe rompió las tablas. Y no me estoy refiriendo a unas tablas que se rompieron en Har Sinai, me estoy refiriendo a las tablas rotas de nuestras vidas y qué significan y todas las tenemos. Entonces, ¿a qué quiero ir? Menos mal que sé que están ahí porque estoy hablando con puras cuadritos negros, pero perdonadas. Gracias, Pía, por estar montada. Lo primero que hay que entender, y no lo dije, que inmediatamente siguiendo la parte de cuando Moshe habla de que tuvo que romper las tablas, inmediatamente después también nos recuerda, el pasuk siguiente nos recuerda que Aarón falleció y cómo fue la muerte de Aarón. Y obviamente la primera pregunta básica es, ¿por qué está uno puesto detrás del otro cuando las tablas se rompieron 40 días después de salir de Egipto? Perdón, 50 días después de salir de Egipto, o sea, inmediatamente después de salir de Egipto. Y Aarón fallece casi 40 años más tarde cuando van a entrar en Israel. O sea, hay 40 años de diferencia entre un pasuk y el próximo. ¿Por qué Moshe lo junta como si fuera un suceso después del otro? Y Rashi dice una palabra muy sencilla, dice, Kashem mitatan shel tzadikim lifnei HaKadosh Baruch Hu keyom shivrat haluchot, donde dice que la muerte de un tzadik es difícil para Hashem, tan difícil como fue el día de que se rompieron las tablas. Lo que Rashi nos está diciendo es bastante profundo y lo vamos a analizar. Y también nos demuestra que hay un mensaje importante en el hecho que Moshe los puso juntos. Si un pasuk en la Torah está seguido por otro pasuk, es porque tienen conexión. Ahora hay que entender sobre este tema de las tablas que se rompieron, cómo lo describe. En otro pasuk, Moshe dice que hizo, un pasuk describe que Moshe agarró las tablas y las agarró con fuerza, las lanzó y las rompió. O sea, como 3 acciones. Y cuando Dios decide que le va a dar unas segundas tablas, le dice a Moshe, construye un Aarón para las tablas rotas y para las tablas que te voy a dar. Y tú prepara las piedras, las tablas, literal, las 2 rocas que eran piedras preciosas. Siempre en los dibujos las hacen gris, pero realmente eran zafiro, o sea, era más bien un azul. Y prepáramelo y yo voy a tallar en las segundas tablas las mismas Aseret Dibrot que te entregué la primera vez. Y entonces Moshe hace un Aarón, sube con las tablas y vuelve a bajar con un segundo set de tablas. Y pone las tablas en el Aarón que él construyó antes de subir para recibir el segundo set de tablas. Después se construye otro Aarón HaKodesh cuando construyen el Mishkan. Betzalel hace un Aarón y ahí ponen las tablas. Hay 2 opiniones.
Una opinión es que ambas tablas, las enteras y las rotas, entran en el Aron HaKodesh de Betzalel, del Mishkan. Y hay otra opinión que dice que no. En el Aron HaKodesh de Betzalel entraron las nuevas tablas, las completas. Y el Aarón que Moshe había hecho, que obviamente, si Moshe hizo un Aarón, no lo votaron, ahí quedaron las tablas rotas. Y según Rashi, esta opinión es de Rashi, que es muy famoso, y Rashi dice algo muy interesante. Dice que cada vez que el pueblo judío salía a una guerra o a una conquista, ¿qué? Sí, no hay ningún problema. Ah, no, ahorita no. Cada vez que salían a una guerra, y disculpen esa, llevaban con ellos por delante el Aron HaKodesh con las tablas rotas. Los acompañaba a todas las guerras. Cuando uno escucha eso, primero suena bonito. Ay, sí, llevaron con ellos los Aron. Pero ¿por qué llevaron las rotas? Hubieran llevado las enteras. Si lo que quieren es protección, las rotas más bien nos recuerdan el becerro de oro, nuestras fallas, nuestras deficiencias, cuando no nos portamos bien. ¿Por qué vamos a llevar a una guerra que sabemos que en momentos críticos de justicia divina uno trata de traer méritos con uno y no desméritos? Fíjense que, por ejemplo, en la costumbre de Yom Kippur, que sabemos que somos juzgados, no usamos prendas de oro. ¿Por qué? No vaya a hacer recuerdo sobre el becerro de oro. Yom Kippur, este año, yo cuando me vestí, tú cuando te vestiste, no te pusiste una prenda de oro. No vaya a ser que cuando Hashem me esté juzgando, vea el oro y diga, ay, becerro de oro. Es un poco rebuscado, por decirlo de una manera, pero esa es nuestra costumbre. Y aquí, a las guerras, que es un momento donde hay muchos juicios ocurriendo, qué soldado va a vivir, qué soldado no va a vivir, si va a ser herido, si no va a ser herido, si vamos a ganar, si no vamos a ganar. Y no solo, o sea, no es que no están usando oro, sino que literalmente están trayendo el recuerdo físico de la consecuencia del becerro de oro, que fue la destrucción de las tablas. No tiene sentido. No deberíamos llevar eso con nosotros. Entonces lo que descubrimos aquí es que si lo llevaron es porque las tablas rotas representan algo mucho más profundo que simplemente un recuerdo de la consecuencia del becerro de oro. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien fallece, bien sea un Aarón Cohen Gadol, o sea, Aarón Hatzadik, nosotros no podemos volver a una vida haber conocido a Aarón. Les voy a tratar de explicarme mejor porque creo que no me estoy explicando. Imagínate, vamos a hablar de Jacob Avino. Vamos a usar a Jacob Avino como ejemplo para no imaginarnos nadie conocido. Jacob, aunque Jacob debería ser conocido, pero no importa. Jacob Avino, en algún momento, le dijeron que su hijo Yosef se había muerto. No era verdad. Yosef, mientras tanto, estaba de virrey en Egipto, pero eso fue lo que le dijeron a Jacob, que había muerto, que un animal se lo había comido. Y Jacob no tuvo consuelo. Así dice, no tuvo consuelo. Y en algún momento sus hijos todos se reunieron y trataron de consolarlo. ¿Y cuál era el consuelo? El consuelo era, míranos, es verdad, Yosef no está, pero mira todo lo que sí está. Tienes 11 hijos, una hija, nietos, bisnietos, tienes una familia preciosa. Trata de recibir consuelo en nosotros, pero no lo lograron. De alguna manera es como decirle a Jacob, imagínate
que Joseph no hubiera existido. Nos tienes a todos nosotros. Entonces simplemente vive tu vida como si él no hubiera existido. Pero todos sabemos que eso no es posible, porque Joseph sí existió. No le puedes decir a un padre que perdió a su hijo, bueno, antes que él naciera era feliz. Ahora no está, sé feliz como eras antes que él naciera. Eso no existe. Eso no existe. Sí nació y mi vida nunca va a ser igual una vez que él entró en mi vida. O sea, mi definición de quién soy yo incluye madre de este hijo, padre de este hijo. No puedo volver a como era antes. Hay ciertas personas en la vida que nos afectan de una manera que no podemos volver a ser como éramos antes de que esa persona entró en nuestra vida, para bien y también para mal. Y por eso es tan importante elegir bien quiénes son las personas que están entrando en nuestras vidas. Pero esto no es solo con personas, esto es con mil otras cosas. Hay músicos que dicen que si no pueden escuchar música, prefieren no vivir, porque no se imaginan una vida sin música. Yo soy una persona que puede vivir sin música, realmente. Yo no necesito música en mi vida. Mi esposo necesita música en su vida. Hay personas que, o sea, la música es algo que le da otra dimensión a sus vidas. A mí no lo entiendo, pero sí entiendo que alguien pueda necesitar música, arte, ciertas cosas en su vida que hacen que su vida sea de otra dimensión. Vivimos en una generación de abundancia. O sea, no nos sabemos lo afortunado que somos. No reconocemos, esta mañana estaba hablando con mi hijo, no sé cómo llegué al tema con mi hijo, no me acuerdo por qué. Ah, sí, me hizo una pregunta extraña. Se me acercó, se los cuento, no sé ni por qué se los estoy contando, pero se me acercó mi hijo. Mami, ¿cómo hacía Og Melech HaBashan para comprar zapatos? Si él era tan gigante, ¿cómo hacía para que los zapatos en una tienda le entren? Entonces le expliqué que antiguamente en esas épocas no habían tiendas de zapatos. Y hablando, le expliqué, nosotros tenemos mucha suerte, tú tienes un closet lleno de ropa, de no sé cuántos pantalones, no sé cuántas camisas, un par de zapatos para diario, un par de zapatos para Shabbat, tú tienes tanto. Quiero que sepas que hace 100 años o 150 años, la gente tenía de repente 2 prendas y no más de un par de zapatos. La gente vivía muy al día. Sus casas eran muy, muy sencillas. Y nosotros vivimos una época de mucha abundancia y sería muy difícil para nosotros volver a vivir sin la abundancia a la que estamos acostumbrados. Es más, la alajá dice que si le vas a dar acá a una persona que antes era muy pudiente y que hoy en día es pobre, que se la des no con lo mínimo necesario para vivir, como cualquier persona pobre necesita para vivir. Tienes que darle acá para que él pueda vivir la vida que él conoce. No sé por qué, porque al pobre le puedo dar poquito y a este le tengo que dar mucho. Y sin entrar en la profundidad del asunto, es muy sencillo. La persona que no tuvo no siente la falta que la persona que tuvo puede sentir. Voy a dar un ejemplo tonto, pero yo hasta los 12 años no veía bien. Yo me sentaba a primera fila en el salón y siempre que la profesora escribía algo en la pizarra, yo me pegaba al pizarrón. La gente pensaba que era porque yo era fajoncita. Yo también pensé que debe ser ese el problema mío. Hasta el día que me pusieron mi primer par de lentes y descubrí un mundo desconocido. De repente vi que tenía 3,50 de miopía y uno de astigmatismo, y ya no tenía que sentarme en la primera fila ni pegarme al pizarrón, porque descubrí un mundo nuevo. Ahora, hasta que yo descubrí que yo no tenía buena vista,
yo no sabía que me faltaban lentes, yo estaba perfecta. Yo estaba perfecta. Yo vivía mi vida feliz. Hoy trata de quitarme los lentes y no existe. Bueno, ha subido un poquito además, pero no importa. Una vez que descubres, puedes ver el mundo, no quieres que alguien te quite. Ay Dios, deje de ver. No quieres que alguien te quite la posibilidad de ver. Cuando no lo conoces, no lo necesitas, pero una vez que lo conoces, tu vida cambia. Y eso influye en muchas, muchas situaciones. ¿A qué voy con todo esto? Cuando Moshe rompió las tablas, ¿por qué las rompió? Entonces, por un lado, o sea, la pregunta es muy fuerte. Imagínense que Dios te da algo que es irreemplazable. No va a haber más nunca en la vida un par de tablas que Hashem prepara la piedra, la grava, porque incluso las segundas tablas, Hashem no preparó la piedra, la prepara Moshe. Esta es algo que va a ser irreemplazado, único, sin precio. O sea, es algo que no es que, bueno, si se rompe lo puedo volver a hacer. No, no va a volver a existir más nunca en la vida. Moshe, si estaba tan bravo, si estaba tan desilusionado con Am Israel, lo hubiera escondido, lo hubiera guardado. ¿Por qué lo tiene que romper? Y una de las respuestas que se da es porque Otiot por Jot, así dice, ¿qué significa Otiot por Jot? Que él dice que las letras volaron. Y según los jajamim me explican, la piedra estaba muy pesada y Moshe ya, porque las letras sostenían el peso de las tablas, pero al irse las letras, Moshe no pudo con las tablas y las soltó. Pero eso no es lo que Moshe dice las lancé, no dice las solté. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Además, que uno siempre ha estudiado eso, creo que todas la han escuchado, que las letras volaron y entonces estaban muy pesadas las tablas y Moshe las soltó. Pero eso no tiene sentido. ¿Cómo que las letras volaron si estaban grabadas? ¿Qué es lo que voló? Porque es en un pergamino tipo Torah, que las letras vuelen y el pergamino se queda vacío, ok, no lo entiendo, es un milagro, pero ok, puede pasar, las letras se sale y ya no hay letra en el pergamino. Pero si algo está grabado, ¿qué significa que las letras volaron? Que de repente el grabado, que es un hueco dentro de la piedra, se llenó. ¿Qué significa que las letras volaron? Y el Midrash dice que en Bahem Mamash, Moshe sintió que las letras volaron, que ya no tenían Mamash, no tenían, se dice Mamashut, no tenían Como el peso no, como no tenían la o la fuerza, importancia. la importancia, la fuerza, no sé la palabra exacta, y entonces la soltó. Pero todo esto no tiene sentido, porque primero, ¿cómo vuelan letras? Segundo, ¿cómo vas a decir de algo en Bahem Mamash que Hashem hizo con sus manos? Está escrito que las primeras tablas se prepararon Erev Shabbat Ben Hashmashot. Hashem preparó las tablas el sexto día de la creación, segundos antes de Shabbat. Hashem preparó la... Entonces, ok, ponte que las letras se hayan ido, que todavía no sabemos cómo se fueron las letras. Pero la roca misma también es de Hashem. ¿Cómo decir en Bahem Mamash? ¿Cómo decir que no tienen propósito, no tienen importancia? Hashem lo creó con su mano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo en Bahem Mamash? ¿Cómo Moshe puede decidir eso? ¿Quién le dio permiso a Moshe de destruir esas tablas? No eran un regalo personal de Hashem a Moshe, aunque hay opiniones que dicen que sí, pero por lo general no es un regalo a Moshe, es para Am Israel. ¿Qué derecho le da Moshe a destruirlos? Y entonces viene lo que yo estaba tratando de explicar antes. Hay relaciones que nos redefinen como seres humanos. Hay situaciones que nos redefine.
redefinen. No sé si esa palabra existe en español. Sí, sí, correcto, Nos crean redefine. una nueva realidad que antes no existía. Y ese es, em, estaba escuchando a un rabino comentar que vino una pareja a donde él y la esposa estaba muy molesta porque el marido muy sociable y viven en Brooklyn y todas las noches llega tarde a la casa, pero muy tarde, porque no sé si saben, pero en Brooklyn tú puedes estar invitado, Baruch Hashem, literalmente a 3 bodas, un bar mitzvah, un compromiso, 5 compromisos y, o sea, 1000 eventos todas las noches. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Nueva York, mi primer año de casada con Shui, o sea, 3 de 4 noches estábamos invitados a fiestas. Y este hombre es muy social, muy popular. Tranquila, Denise. Y se iba todas las noches, se iba todas las noches a todas las fiestas y la dejaba sola. Y ella fueron a donde el rabino porque estaba bastante crítica la situación y le dice, no entiendo, es que él no entiende que está casado. Y el esposo le pregunta enfrente al rabino, pero ¿cuál es tu problema? Que yo llegue, o sea, estoy yendo a celebraciones de personas queridas para mí. Y ella, que no es sociable y no tiene ningún interés en salir, sí, pero yo estoy en la casa sola y tengo miedo. No me gusta estar sola, me da miedo. Y el marido la mira y le dice, ¿cómo que tienes miedo? ¿Cómo hacías antes que nos casáramos? Tú vivías sola, ¿verdad? Y él dice, sí. Y no tenías miedo, ¿verdad? Y dice, no. Y dice, bueno, si no tenías miedo de soltera, imagínate que estás soltera y no tengas miedo. Solo un hombre puede decir algo así. Y la mujer lo mira y le dice, pero estamos casados. O sea, ¿cómo que quieres que yo vuelva a como yo era antes? Yo no o sea, yo no estoy soltera, no estoy viviendo sola, estamos casados y tú estás casado conmigo. El rabino en ese momento dijo, creo que tenemos que tener un shiur de qué es el matrimonio. No existe volver, imagínate que estás soltera y volver a no estar. Estás casada, estás casada. Y él está casado y tiene que entender lo que significa estar casado. Y bueno, obviamente llegaron a lo que llegaron ellos. Pero hay cosas en la vida que nos cambian como seres humanos y más nunca vamos a ser iguales. Así no vivimos esa vivencia. Y esa es la historia del pueblo judío y se define en ese momento de romper las tablas. Porque una vez que un yehudí, voy a usar la palabra en yiddish, ¿ok? Una vez que un yehudí saborea lo que es Ein Sof, lo que es infinidad, lo que es divinidad, lo que es Hashem, no puede volver a vivir su vida sin Hashem. El Midrash cuenta un cuento de un señor, un músico muy famoso, que estaba pasando por una aldea y había un mendigo que tenía un violín y con su violín él tocaba melodías y con eso le daban dinero. Y este mendigo viajaba de lugar en lugar mendigando, tocando melodías. Y este músico lo escucha tocando una melodía y literalmente, o sea, para este músico es el momento de su vida. La melodía más bella o sea, su alma se salió, o sea, estaba alucinando con esta melodía. Y le da su buena propina, no sé cuánto, y cada uno agarra su rumbo. Y el músico siempre como que tiene esa melodía en la cabeza, esa melodía espectacular que le cambió la vida. Y un día le dan la oportunidad de tocar una melodía en un concierto importante y él decide que va a agarrar esta melodía y la va a tocar. Llega el día del concierto y se le fue. ¿Alguna vez les ha pasado que se están tratando de recordar una canción o una palabra o algo y lo tienen aquí pero no lo tienen? ¿Les ha pasado eso?
Bueno, este músico le iba dando algo. No podía, o sea, no podía volver a vivir sin esa canción. Y empieza a viajar por todo el mundo, pidiéndole a todo el mundo que le cante canciones, que le canten melodías, que le toquen melodías, buscando esa canción y más nunca la encuentra. Y escucha canciones espectaculares en su vida, pero no vuelve a conseguir esa canción. Y el Midrash cuenta este cuento y dice que es un mashal. Es un mashal al alma que antes de bajar a este mundo, cuando está en el vientre de su madre, viene el malaj y le canta la melodía más bella del mundo, que está escrito, que el malaj nos enseña toda la Torah con toda la profundidad mientras estamos en el vientre de la madre. Y después nace. Y esa neshama está buscando esa melodía. Está buscando esa Torah y no la encuentra, y viaja para acá, y viaja para allá, y hace esto, y hace lo otro, y hay quienes se llenan con negocios, y hay quienes se llenan con arte, y hay quienes se llenan con música, hay quienes se llenan con estudios, hay quienes se llenan con placeres, hay quienes se llenan con comida, hay quienes se llenan con bebida, hay quienes se llenan con 1000 cosas. Pero la Neshama está buscando una melodía muy específica, que es Torah, que es Hashem, que es Ensof. Y hasta que no se lo demos, toda esa buena comida y toda esa abundancia que tenemos y todo lo que tenemos no termina de llenarnos como personas. Esa es la Neshama. Ahora, las lujot, esa piedra de Hashem, es como el guf, como el cuerpo. Y las otiot, que están grabadas dentro de las lujot, es como nuestra Neshama. ¿Qué pasa con un guf cuando una Neshama sale? Todos sabemos que una Neshama, al salir del guf, como consecuencia bastante inmediata, aunque paulatina, el cuerpo se va descomponiendo bastante rápidamente, aunque hay excepciones, tzadikim, todos sabemos los cuentos, pero en general, el cuerpo sin neshama se descompone. ¿Por qué? Porque una vez que el cuerpo sintió la neshama, no puede vivir sin la neshama. Y lo mismo ocurre con las lujot. Una vez que las lujot sintieron las otiot, la divinidad de Hashem, las lujot no pueden vivir sin esas otiot. ¿Qué significa que las otiot se fueron? La santidad se fue. No las letras estaban ahí. Se refiere a la santidad, la neshama de las otiot. La santidad de las letras se fueron. Y entonces Moshe dijo, esto no puede vivir sin eso. Es como una madre decirle, vuelve a imaginarte que no tenías tu hijo. No existe. No existe. Hay una ruptura que está ahí porque no podemos vivir sin la kedusha de esas lujot. Moshe no las estaba rompiendo porque estaban muy pesadas. Moshe las estaba rompiendo porque unas lujot sin su neshama no pueden. O sea, la roca no puede volver a decir, bueno, voy a volver a ser roca como era antes. Roca de Hashem. Roca de Hashem, creada por Hashem, pero roca. Una vez que fui lujot, no puedo volver a ser roca. No puedo. Y entonces ahora entendemos por qué se llevaban las lujot a todas las guerras. ¿Qué son las guerras? Las guerras físicas son las guerras en las que Am Israel estaba conquistando tierra o protegiendo o protegiendo tierra, Eretz Israel. Pero las milhamot también son las luchas diarias que cada uno de nosotros tiene. Y todas tenemos luchas diarias, luchas en las que estamos eligiendo. En este mundo que está todo gris, tenemos que elegir y separar y discernir lo blanco de lo negro. Que por cierto, señoras, esa es la misión. La misión es que Adán y Jabá comieron del árbol Etz Hadat Tov Verá,
donde el Tov y el Ra se combinaron, creando un mundo gris. Mashiach es cuando se va a definir tan bien lo que es blanco, se va a eliminar lo negro. Eso es Mashiach, que vamos a vivir puro blanco, ya no va a haber gris y no va a haber negro. No sé si se dan cuenta, estamos en una generación donde cada vez es más claro lo negro versus lo blanco. Está saliendo a la luz toda la maldad, lo negro, pareciera tener mucha fuerza. Lo que no nos damos cuenta es que lo que está ocurriendo es que se está separando. Y cuando se termina de separar, va a dejar de existir. Porque, como todas nos enseñaron de chiquitas, el mal y el negro puede por un tiempo parecer que tienen el poder, pero al final siempre cae. Porque el blanco gana, el bien gana. Y estamos cada vez más cerca a eso. Y tenemos que saber que cuando vamos a esas luchas personales de nuestras vidas, cuando estamos en esas guerras internas de discernir, de elegir lo blanco de lo negro, el bien del mal, podemos cargar con nosotros las rupturas, porque las rupturas nos recuerdan precisamente que cuando se rompen las tablas, cuando dejan de tener santidad, cuando dejan de tener la palabra de Hashem. ¿Por qué quiero cambiar el mundo? ¿Por qué quiero conquistar el mundo para el bien? El mundo macro y el mundo mío micro. Porque sé que hay un Hashem, que hay infinidad, que hay Neshama, que hay divinidad. Y sé que Hashem me puso a mí con una misión en este mundo, como un embajador de Hashem, con cosas que solo yo puedo hacer, porque si las pudiera hacer otro, Hashem no me hubiera creado a mí. Y cada una de mis pequeñas guerras internas tienen efectos cósmicos, porque cada vez que yo defino el bien del mal, cada vez que yo elijo lo que es de lo que no es, eso hace que el mundo se va aclarando, que el mundo se va poniendo más del lado blanco. Y llevo esto conmigo, llevo las lujot shvurot, las lujot rotas, que sí, me caigo, me tropiezo, me equivoco, pero estoy consciente que esas equivocaciones y esos tropiezos son precisamente cuando me quedé pegada en la roca y se me olvidó de la divinidad. Pero ahora estoy corrigiéndolo, estoy conquistando, no me olvido del mensaje de que hubo una ruptura, porque ese mensaje me acompaña a lograr la reconstrucción, no solo de mi vida personal, sino del mundo completo. Escuché una frase que me encantó. Se me olvidó que Rab lo dijo, pero ahora que estamos en vacaciones, mucha gente está yendo a montañas, mucha gente está yendo a las playas y a los océanos. Y él preguntó, ¿por qué a la gente le gusta tanto ver la majestuosidad de una montaña y de un océano? ¿Por qué nos llama tanto la atención? ¿Solo porque es bonito? Dijo, no, porque las montañas nos recuerdan nuestra propia grandeza. Y los océanos nos recuerdan nuestra propia infinidad. Hashem eligió nuestro guf, nuestro cuerpo, no nuestra neshama. Eligió nuestro guf. Y está en nosotros saber que el guf que Hashem eligió está aquí en este mundo para hacer un mundo mejor gracias a la neshama. Y no podemos vivir sin Hashem. Y lo que tenemos que tratar es de no solo no poder vivir sin Hashem en teoría, sino en cada minuto de nuestra vida, cuando elegimos qué estoy haciendo en este momento, qué voy a hacer ahorita, cómo voy a comer, cómo voy a enfrentar esta situación. Si estoy clara que es con Neshama, con Hashem, con propósito, el mundo cambia. ¿Alguna pregunta?
Creo Gracias, que, Ani, muy bueno. creo que quedó muy claro. Sí. Se les quiere, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Amén. Gracias, Ani. Seamos embajadores. Gracias.